el libro de Romanos, capítulo 8, desde el verso 1 en adelante, leemos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el que ocupare de la carne es muerte, pero el que ocupare del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dicho esta lectura, en esta breve, hay una palabra que define este contexto, que es doxología, y la doxología nos habla de la integridad, de la santidad de Dios, o la explicación de la misma. Aquí, como vemos, el título dice viviendo en el Espíritu. Es una lucha permanente que el creyente, sin distinción de edades, de razas, de lenguas, que está en una permanente lucha en busca de esa santidad. Pero no es que la haya alcanzado, no es que no la haya alcanzado. La persona, cualquier mortal como nosotros, al momento de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, mejor dicho, como único y suficiente Salvador. O sea, no hay otro medio, no hay intercesor, no hay otra manera, solamente en Cristo Jesús. Cuando hemos creído en Él, muchas veces el nuevo creyente espera, y a veces los demás de su contexto de vida o incluso de su contexto religioso esperan un cambio mágico. Y ese cambio mágico no se produce. O sea, el recibir a Cristo es un proceso. Es como un niño pequeño. O sea, entiende en parte, pero no entiende todo. O sea, puede hacer en parte, pero no puede hacer todo. Entonces, cuando estamos recién nacidos en Cristo, es de la misma manera. Aún en aquellas personas que han creído en Jesús como único y suficiente Salvador, no dejan de despojarse del viejo hombre en lo inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Si uno está esperando de que la perfección en nuestra sensible humanidad sea de la noche a la mañana, eso es imposible. Si vemos a los hermanos o hermanas que de pronto no se están ajustando a un estilo de vida que consideramos realmente bíblico o cristiano, no quiere decir que no lo sean tampoco. Quiere decir que están en un proceso. Amén. Cuando tú pones un pastel en el horno y estás tentado a probar ese pastel y quieres apurarlo, o tienes prisa para la comida que hay ahí, tú no lo puedes sacar al cuarto de tiempo o a la mitad de tiempo.
porque todavía no tiene la consistencia que necesita. Puede estar crudo, puede ser que no sea digerible, puede ser que no sea aceptable. Y todas esas cosas ocurren en una persona también. Puede que no seamos digeribles para otros. Puede que no seamos aceptables nosotros en nuestra forma de pensar para aquel que nos creó. En la actualidad, en los últimos años, como ha habido tanta distorsión de las formas de creencia en el cristianismo, que si bien los que se fueron hacia una banda alejándose del centro, vamos a decir, o sea, de la doctrina que es auténticamente bíblica, hay otros que se van al otro extremo, como buscar compensar. Entonces, da la sensación de que todo fuese pecado y de que eventualmente todos somos pecadores, y ahí nos queda una pregunta. Es como cuando a veces nos encontramos con una persona que conocemos y sabemos que esa persona es de la religión popular, entiéndase bien, y en esa creencia el sentimiento de culpa está siempre presente. Y en ese sentido, en ese orden de cosas, le afectan dos situaciones. Una, la reglamentación, digamos, teológica, práctica de esa religión popular. El mea culpa, el mea culpa. Y lo digo en serio. Entonces, ese sentimiento no llega a que la persona termine de creer o pueda sujetarse a Cristo, sino más bien está sujeto, entiéndase bien, a una religión. El cristianismo mismo es una religión si lo vemos desde el punto de vista, digamos, lo que significa religión es religarse, volver a unirse a Dios. Desde Adán para acá, todos somos caídos. Nacemos así. Volver a unirse a Dios es volver a tener comunión con Él. Pero si la persona, el individuo, solamente se basa en actos religiosos, no está unido a Dios. Fue Jesús mismo que censuró a los fariseos por ser tan religiosos, Mateo capítulo 23. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces, ¿tanta religión les servía a esa gente? No, no les servía. Dios había tratado a través de la religión por alrededor de más de 3.000 años. Llegó un momento en que se hicieron tan religiosos que solamente la religión salvaba y solamente los jerarcas de la religión eran los que podían otorgar el perdón, cosa que la religión popular de hace 2.000 años, 1.700, para aquí desde Roma, es lo que otorga. Un perdón que no puede dar. Un perdón que no existe. En realidad, cuando cada uno de nosotros comete una falta, es en este sentido. Mírenme. O sea, puedo acusar a alguien con el índice, puedo estar faltando también hacia arriba a Dios, pero son los 3 dedos que me están apuntando a mí. Yo no puedo perdonar la falta que hayas cometido con el Señor. Yo puedo perdonar la falta que tú cometes contra mi persona. Pero tú tienes, cada uno de nosotros tenemos una cuenta personal con el Señor, de la cual seremos juzgados. Ahora, ¿seremos juzgados? ¿A dónde nos lleva este pensamiento? ¿Qué nos hace diferente eventualmente de las religiones?
¿Es esto una religión? Es una religión en términos, gramaticalmente se usa la palabra religión, pero no por lo que conocemos históricamente. ¿Sí me estoy explicando esto? Entonces, para tener paz con Dios, necesito creer en el trabajo que Dios hizo. El apóstol Pablo, el mismo autor de Romanos, en el libro de Hebreos, dice, Dios habló a los antiguos, hablando de las generaciones anteriores, de muchas maneras. ¿De qué maneras habló Dios para que la gente lo pudiese entender? Primero, hizo la creación, hizo al mismo hombre. El hombre no nació de otra forma, no nació de la humedad de la tierra, sino es la mano de Dios. No nació bajó de un primate, como plantearía Darwin, sino de que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Cuando está hablando de imagen y semejanza, no está hablando de una imagen como aquel pintor Miguel Ángel Buonarroti, italiano. Él lo pintó viejito y encorvado. Dios ni es viejo porque no tiene tiempo. No existe tiempo para Él. Él creó el tiempo. Dice la Escritura que creó la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna. O sea, el día y la noche. A veces, como he preguntado en otra ocasión, ¿el sol sale todos los días? Y todo sí sale todos los días. Es que no. El sol siempre está ahí, en el centro. Dios también, pero arriba. O sea, Él no está medido por el día y por la noche. Por eso, en el Antiguo Testamento se le llama Señor de días. Porque no hay años, no hay siglos, no hay edades. Él no envejece, Él es Dios. Envejecemos nosotros porque estamos aquí por prueba. Estamos aquí para volver a Él. De Él venimos. Porque Él es el que nos escogió, si me permite la expresión, entre 1.000.000 de espermatozoides. Nadie es un error, nadie es una casualidad. Dios tiene un propósito. No te escogió ni tu padre ni tu madre. Te escogió Dios. Amén. Para que se cumpla el propósito de Él, porque te conocía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios habló de muchas maneras con la creación. Dios habló de muchas maneras a través de los profetas. Dios habló de muchas maneras a través de la ley. Dios habló de muchas maneras a través de los salmos. Dios habló de muchas maneras a través de los proverbios. Dios habló de muchas maneras a través de los profetas. Un día Dios se cayó. 400 años. 400 años se cayó. No dijo nada. Dejó de hablar con su pueblo. ¿Te imaginas tú de pronto con tu cónyuge, un pariente, un hermano, un concuño, lo que sea, te deja de hablar? Un día, dos. De pronto, cuando menos te das cuenta, pasaron años. Oye, fulanito. No sé. Nosotros tenemos, si se puede decir así, esa capacidad de perdernos en el tiempo, en las situaciones, en los conflictos. Pero le digo capacidad por no decir incapacidad. Pero en realidad, cuando comparativamente, cuando Él nos salva, porque somos su creación y Él nos ama. Él nos amó primero. Antes de que nosotros conociéramos el amor, Él nos amó primero. ¿Cómo es eso? ¿Y qué sabe Dios que yo iba a nacer? Vuelvo a decir, Él te escogió antes de la fundación del mundo. Nadie es una casualidad. Por tanto,
cuando, a causa de la extrema religión practicada por miles de años dentro del judaísmo, esto sin tomar en cuenta las religiones paganas que estaban alrededor, egipcios, árabes, ismaelitas, todo eso. Llega un momento en que, como esos 400 años, todo el linaje sacerdotal que gobernaba el pueblo de Israel, ten en cuenta que, por ejemplo, ellos, bajo el Imperio Romano, el único pueblo que el Imperio Romano permitió, antes de Cristo, permitió de que tuviesen la práctica de su religión fue el judaísmo. La única religión que el imperio permitió, y la única, no solo religión, ellos, los judíos, tenían su propia forma de gobierno, el Sanedrín, que era el consejo de los ancianos. Ellos estaban sujetos al imperio, pero tenían su forma de gobierno. Recuerden que fue aprendido el Señor Jesús, cuando lo llevaron al concilio, por soldados que eran de los judíos, los pocos que quedaban de los macabeos, ese tipo de grupo. Pero no eran soldados del imperio, sino que ellos lo entregaron después, que lo tuvieron algunos días para interrogarlo y eso. Dejo ahí esa parte. Dios estaba hablando de nuevo en ese tiempo. Y termina el pensamiento de Pablo en Hebreos, capítulo 1, cuando dice: Dios habló a los antiguos de muchas maneras, y hoy nos habla a través del Logos, el Hijo. Hago referencia a Juan capítulo 1, verso 1. Y Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Cuando entonces habla a través del Hijo, es el que aparece y que inocentemente, vamos a llamarlo así, en medio de una multitud, cuando Juan el Bautista estaba ahí, que eran primos hermanos, va y se bautiza en el bautismo de arrepentimiento. Y ahí ocurre un fenómeno, vamos a llamarle lo que hoy se le llama paranormal. Aparece una paloma, se posa a cierta altura sobre la persona de Jesús, pero no es solo eso, sino que hay una voz audible de que dice el Señor: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios volvió a hablar después de 400 años. ¿Nos puede quedar alguna duda de que ese enviado de Dios es Dios mismo? Probablemente alrededor de Juan, entre los que iban a bautizarse, que eran algunos miles, hay que sumar a los romanos que había ahí, a los del Sanedrín, a todo el concilio y sus representantes y servidores que tenía, de lo cual podemos estar hablando de cerca de 2.000 personas que están anexadas al servicio en el templo. Pero todos estaban ahí a ver qué hacía Juan el Bautista. Aparte, algo los trajo. Y se congregaron allí y pudieron oír, que no oían desde muchas generaciones, la voz audible de Dios. Esto nos muestra algo. Será, ¿por qué todo esto para este pasaje que nos leí? En este tiempo, vuelvo a la mención que he hecho antes de como hace algunas décadas, pocas décadas, ciertas doctrinas que entraron, como diría Judas, el autor del libro Judas, encubiertamente a la iglesia,
falsas doctrinas, prosperidad, movimiento apostólico, etc. Pero para tratar de compensar eso, la Iglesia, algunas posiciones se hicieron muy radicales, o sea, extremistas. Entonces, el pensamiento es: el que es nacido de vuelta no peca más. ¿Me estoy escuchando, verdad? Uh-huh. El que es nacido de vuelta no peca más. Si hay alguno, y con perdón de los presentes y también de los que nos siguen en las redes sociales, si hay alguno que pueda levantar la mano y decir yo jamás peco, no. Entonces se ajusta a 1 Juan capítulo 1, dice que no peca, ese es mentiroso y ese es mentiroso Dios. Por tanto, el hecho de haber recibido a Cristo no te hace perfecto, sino de que te coloca en el camino es camino de salvación, pero quiero dejar claro, cuando digo camino de salvación, es de que estás en el camino y no que por caminar en ese camino vas a ser salvo. Quiero decir con esto, de que cuando nosotros estamos caminando en el Señor, vemos la lectura, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora yo te pregunto, ¿tú todos los días estás lleno del Espíritu? Ojalá. Quisiéramos, ¿verdad? Sí. Quisiéramos estar llenos del Espíritu. ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr. Lo vas a alcanzar. Ahora, estaba Juan de Apocalipsis, cuando viene Apocalipsis, lo hemos mencionado anteriormente, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu cuando el día del Señor. O sea, cuando dice yo estaba en el Espíritu, él no está diciendo yo vivo en el Espíritu y está flotando como Felipe, que el Señor llevó a Felipe, ¿verdad? Que no nos queda del todo claro si fue caminando, fue volando, se lo llevó un ángel. Fue llevado en el Espíritu. Pero no dice exactamente cómo. También Juan fue llevado en el Espíritu. Pero ahí no dice que él ascendió al cielo. Dice que tuvo la revelación. O sea que él podía estar ahí en la isla de Patmos y ve esa visión. Pero cuidado con los que tienen sueños y todo eso hoy. Estamos hablando de otra era y otras circunstancias. Entonces, quiero decir con esto que ni aun Juan podía decir de que él vivía en el Espíritu. Fue tanta la lucha en términos históricos que a causa de este pensamiento es de que nacieron los monasterios y los conventos cerca de la Edad Media. A ver si nos apartamos del mundo, nos encerramos y vamos a ser mejores. Totalmente equivocados. Hoy en día ya están todos cerrados, abandonados, son hoteles turísticos y todo ese tipo de cosas. Como eventualmente lo llegaron a hacer en su momento estando ellos ahí adentro. Entonces, no hay una perfección eterna, llámese así, terrenal. No la hay. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo hago? Dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, tome cuenta de esto, de la ley del pecado y de la muerte.
Pablo, cuando dice me ha librado de la ley del pecado, está citando Romanos 3:23, en realidad todo el contexto del capítulo 3 de Romanos. Y cuando dice de la muerte, está citando el capítulo 6, 6:23, y todo el contexto del capítulo 6. Entonces, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, o sea, un cuerpo humano, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, aquí Pablo está diciendo, este punto es teológicamente a veces complejo, y se llega a entender mal. Cuando está diciendo de que la ley, cuando está hablando aquí de la ley condena. Ahora, si no estuviera la ley, ¿qué pasaría? No estamos hablando de la gracia todavía. O sea, ¿cómo se mide? No hay nada para medirlo. Entonces, todo lo que hagamos... Nada para mal. Nada para mal. Todo es relativo. Pero, sin embargo, al margen que tenemos un concepto mucho anterior que marcaba la proyección de lo que habría de ser cuando Dios le dijo a Adán, y de este árbol no comerás. O sea, había una ley o una ordenanza. Como sea, para la ley al hombre le es imposible poder cumplir. Ahora, es imposible para nosotros, pero Cristo la cumplió. Yo soy consciente que no puedo cumplir la ley. ¿Y qué hago? Entonces, ¿qué digo? La ley es mala. No. Tú dime de cualquiera de los 10 mandamientos, ¿cuál es malo? Ninguno. Todos son buenos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no adorarás ídolos. ¿Hay algo malo? En realidad, en la ley no hay nada malo. La ley es santa porque viene de Dios. Ahí eso nos lleva otra vez a Génesis 1:26. Esa es la moral de Dios. Podemos llamar una palabra un poco más relevante en este caso, esa es la ética de Dios. Quiere decir hacer lo correcto. La ley te instruye a hacer lo correcto. La ley te condena porque te pone de descubierto, de manifiesto, que estás en falta, pero la ley no te salva. Entonces, ¿qué? Pues será necesario de que hubiese una expiación, es decir, un sacrificio, derramamiento de sangre, y entonces, cuando el pueblo es rociado por la sangre, recibe el perdón del pecado. Por eso aparece Cristo. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero cuidado hasta el límite donde usted lleva este pensamiento. Esto tiene márgenes, que vamos a ver. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es la impresión o sensación
de que la persona creyente tiene que recibir. O sea, va a tener vida y paz. Está hablando no de la vida terrenal, sino está hablando de la vida eterna. Y la paz es la paz presente. En realidad acá originalmente puede decir una sola palabra, en hebreo, que es shalom, que habla de salud física, salud mental, salud espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Por cuánto? 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, nuestro cuerpo es imposible que se sujete a la ley de Dios. Pero, como Dios sabe esto, entonces está la gracia. Y el verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y seguro no tiene el Espíritu, no es de Él. Ahora, ¿qué pasa cuando dicen, bueno, resulta que si pecas, has caído? ¿Qué entendemos por caer? Entendemos, ¿tú qué entiendes por caer? ¿Tropezar? ¿Caerte a un pozo? ¿Caer al abismo? Cuando te caes, ¿tú te puedes levantar? 7 veces caeré justo, 8 veces lo levantará el Señor. Es necesario entender la enseñanza de Pablo. Vamos apuntando a una conclusión. El hombre que tú conoces, no estoy hablando de género para mujer, o sea, ser humano. El que tú conoces, el que solamente tú conoces, porque nadie te conoce tanto como tú te conoces. Solo Dios te conoce más. Ni siquiera tu cónyuge o tu madre te puede conocer como Dios te conoce. La enseñanza de Pablo es que cuando él dice el pecado que mora en mí, cuando en Romanos capítulo 7 menciona la ley del pecado, la ley de la muerte. Ay de mí, dice. ¿Y cómo entendemos esto? Él dice el pecado que mora en mí. El Señor Jesús tenía una naturaleza divina. Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. Pero se hizo carne. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. No fue engendrado por hombre. Por tanto, dice aquí la Escritura que vino con apariencia de hombre. O sea, su cuerpo era de hombre. No una apariencia como algunos en aquel tiempo interpretaron años después, de que era un fantasma, de que no podía haber alguien como Jesús. Eso no es así tampoco. Nosotros, comparando esa figura, somos engendrados en carne. Y no somos engendrados por el Espíritu Santo. Somos engendrados por varón, en mujer. O sea, nacemos 100% de una naturaleza humana. El Señor Jesús, siendo Dios Él, se convierte a esa naturaleza humana y habita entre nosotros. ¿Por qué habita entre nosotros?
¿Cuál fue la misión de Jesús? Necesitamos entenderlo para comprender cuál es nuestra posición hoy con relación al pecado y a la vida eterna. En la antigüedad se hacían muchos sacrificios. Las culturas del Medio Oriente, no los judíos, aunque en algún momento llegaron a ser algunos, sacrificios humanos. No hay ningún sacrificio que pueda darte el perdón. Si alguien hiciera algún tipo de sacrificio humano, está pecando en contra de Dios. Pero si el sacrificio tiene esa doble naturaleza, es el sacrificio perfecto. Porque ¿de qué sirve? De que nuestros pecados recibamos el perdón por un sacerdote, a semejanza del judaísmo, lleves tú el corderito, lo degollan, lo desangran, y el sumo sacerdote va a derramar la sangre para perdón de pecados. ¿Tú ya no volverías a pecar? Sí. O sea que el siguiente sábado tendrías que volver otra vez y traer otro sacrificio. Pero eso era porque era un sacrificio de un animal y es temporal y era la sombra de lo que iba a ser. Hoy en día, a partir de la cruz de Cristo, nosotros no estamos recibiendo un sacrificio de un animal, estamos recibiendo de alguien que fue perfecto, de que no pecó nunca, como no había pecado en él, y se entregó por propia voluntad. Entonces, su derramamiento de sangre, preciosa sangre, porque es sangre divina, entonces tiene el valor del perdón eterno de pecado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando tú recibes a Cristo, no hay nada ni nadie que te lo puede quitar. Amén. Nadie te puede decir, ahora tú estás fuera. Estás fuera de la iglesia. Si estoy fuera de la iglesia, eventualmente la iglesia no es la que salva, sino el Cristo. Entonces, si yo he creído en el Cristo, es decir, en el Salvador, pero tengo esa lucha. La lucha es, ay de mí, el pecado que mora en mí. Tú te puedes cuidar de muchas cosas, de lo que nosotros los humanos podemos catalogar los pecados grandes y los pecados chicos. La ley va de los pecados grandes a los pecados chicos. O sea que, Pecado es pecado. de hecho, si tú pecares solo en uno, eres culpable de todos, dice la Escritura. Por tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir de que el precio, o sea, la paga por ese único pecado, va a ser la misma condenación que aquel que pecó mucho. Por tanto, nosotros no somos mejores que nadie, sino de que el que es mejor que todos está en nosotros. Amén. Y como Él está en nosotros, debemos de vivir pegados a Él y poder oír su voz. Pero a veces, como hacemos con los teléfonos, lo apagamos o lo ponemos muting. Entonces de pronto, si andas por un camino sinuoso, ¿tú me entiendes, verdad? Lo pones en muting, no quieres oírlo. Pero de pronto, o sea, la voz de Dios no se la puede acallar. No vayas por ahí, ya te dije. El Espíritu te va a avisar
pero es que uno en nuestra humanidad es necio. Por eso Pablo dice, hay quien me librará. Pero también dice, el pecado, y esto es clave, que mora en mí. El pecado que mora en mí. Quiere decir que nosotros, al ser perdonados, al ser justificados, al ser redimidos, son los tres términos legales de la salvación, no nos excluye de volver a pecar. No estoy justificando el pecado, estoy justificando el pecador. Pero no porque yo lo justifique, sino porque Dios lo justifica. Es más, ¿cuántas veces habrá de morir Cristo por uno de nosotros? Una vez. Y de pronto alguno dice, mira, tú ya te convertiste, aceptaste a Cristo, luego te tropezaste o te caíste, ahora ya está fuera. Ya está fuera. ¿Cómo vas a hacer? Y entiendan mal también al final del capítulo 1 de Hebreos, ¿no? Cuidado esta salvación con temor y temblor. Ahí jamás habla de pérdida de salvación. Ahí no lo está diciendo. Y si eventualmente dice eso, que lo sostiene el capítulo 10 de Hebreos, del verso 26 al 29, está hablando de los judíos que se habían convertido, verso 25, 10-25, que dejaban de congregarse en la iglesia cristiana para volver a los sacrificios de corderos o de animales. Entonces, ahí dice, 26 y 29 del capítulo 10, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que con el testimonio de 2 o 3, ahí Pablo está citando la ley de Moisés. Con el testimonio de 2 o 3, entonces no queda más que una horrenda expectativa de juicio. ¿Por qué? Porque decido salirme de la gracia y estar bajo la ley. No hay condenación para el que creyó y recibió a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Yo sé que algunos se preguntan, pero y entiendo de que hay un pecado. Marcos 3:29, que es el pecado de la blasfemia al Espíritu Santo. No está hablando de la persona natural, como nosotros, sino está hablando de ciertas corrientes heréticas, gnósticas, que habían en ese tiempo, en tiempo apostólico. O sea que tomaban a Jesús como uno más. Pero en su momento habían creído. Pero creen de que por una cuestión social, una cuestión financiera, una cuestión cultural, dinero de por medio, situaciones, tengo que hacer lo de los gnósticos, de los griegos, creer en el panteón de todos los dioses y todo ese tipo de cosas. A eso se está refiriendo. Y ellos blasfemaban contra el Espíritu Santo, porque era parte de su práctica pagana. Incluso usted puede encontrar videos en YouTube por ahí de gente que está, jovencitos, que están blasfemando el Espíritu Santo, o están involucrados tal vez en cosas raras, pero es que no va por ahí tampoco. Cuando Dios salva, salva. A ver, hay satanistas que se han convertido, que Dios puede perdonar a cualquiera que se arrepiente. Eso no hay duda. Entonces, mi
Mis amados, nosotros vivimos en un cuerpo de una especie caída. De Adán para acá, esta es una especie caída. No podemos evitar el pecado, pero tampoco nosotros debemos de prevalecer en el pecado. Pablo también lo dice, que abundaremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice. De ninguna manera. Cuando lo estás haciendo conscientemente, entonces estás faltando gravemente. Pero te recuerdo, si realmente has creído en aquel que derramó su preciosa sangre en la cruz, tú tienes la palabra de aquel que está arriba del tiempo. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver porque hay cierta línea de pensamiento que dice, no, pero si tú aceptaste a Cristo el día 1 del mes, por decirlo, para poner una línea de tiempo, y el día 15 del mes caíste, entonces ya te saliste. Entonces yo pregunto, Dios en Cristo perdona los pecados pasados, Sí. los presentes, Sí. entonces los futuros no. Sí. Claro que sí. ¿O acaso Dios no te conoce? ¿Tú sabes lo que vas a comer esta noche? No. ¿Tú sabes si vas a dormir esta noche? No. Ni siquiera sabes si llegamos a nuestra casa. Ya. Entonces, Él sí lo sabe. Él sabe todavía la lista de pecados que vas a cometer de aquí a 20 años. Sí estamos. Porque Él viene. Él Amén. viene pronto. Amén. Entonces, mis amados, no para que vituperemos la sangre de Cristo, no para poner por menos la salvación, pero Dios perdona los pecados una vez y para siempre. No es la iglesia que te salva, por tanto tampoco te puede condenar. No es un pastor o un sacerdote que te perdona, por tanto tampoco te puede condenar. Es Cristo que te salva, es Cristo que te perdona, es Cristo que te sostiene. Amén. Aleluya. Gracias. De todas maneras, no perseveremos en el pecado. La gracia es gracia por la eternidad. Pero un tema para otra ocasión, puede llegar a pagar precios altos por desobediencia. Así es. Pero eso no te excluye de la salvación y de la gracia. Vamos a ver.